Y nos vamos ahora a escuchar las declaraciones de Raúl Figueroa, el ministro de Educación, que está en un punto de prensa en una actividad. Revisemos lo que dice el secretario. Chile tiene un profundo arraigo en nuestra sociedad, que ha sido reconocido a nivel constitucional, que está amparado en tratados internacionales sobre derechos humanos. Y para este gobierno, la libertad de enseñanza es un principio que hemos defendido siempre y que estamos convencidos debemos seguir defendiendo. Lo que yo he señalado es precisamente eso, que frente al debate sobre la libertad de enseñanza, siendo este un principio tan relevante, tenemos la obligación de tener una posición. Nuestra posición es muy clara. Defenderemos siempre la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Y en ese contexto creo que es muy importante que nadie tenga dudas sobre ese punto. La libertad de enseñanza es un principio fundamental respecto del cual siempre tomaremos posición para defenderla. Ministro, buenos días. Estamos en vivo para CNN Chile. Pero reafirma usted que el gobierno no puede ser neutral frente a esta candidatura presidencial y que tiene que mostrarse a favor de la candidatura de José Antonio Kast y si es que hoy día, ¿cómo considera estas acusaciones que hacen desde la oposición, que hoy día incluso dicen que van a recurrir a Contraloría para que se investigue esta situación que ellos dicen es un intervencionismo electoral? El gobierno tiene absoluta prescindencia respecto de este proceso electoral y el esfuerzo del gobierno está en entregarle al país un proceso electoral que permita una amplísima participación. En eso no hay ninguna duda. Lo que yo he señalado, y lo vuelvo a repetir, es que en materia de la defensa de principios fundamentales como la libertad de enseñanza, ciertamente que tenemos que tener una posición. Y como ministro de Educación soy un convencido, ahora lo fui al asumir como ministro y lo hemos dicho siempre, que la libertad de enseñanza, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, son principios que deben siempre ser defendidos. Y sobre la base de la defensa de esos principios es que he señalado que tenemos que tener una posición para evitar cualquier confusión sobre el punto. ¿La posición sigue estando con José Antonio Kast? Mi posición, y es lo que señalé en la entrevista a la cual ustedes se refieren, es que frente a el debate de principios fundamentales, el gobierno y en particular este ministro de Educación siempre tendrá una posición porque no podemos ser neutrales frente al debate de principios. Eso es lo que señalé ayer y lo vuelvo a reiterar hoy día. Ministro, bueno, más allá de que usted establezca que son principios lo que quiere establecer, finalmente hay un tema político que está de fondo, estamos en segunda vuelta. Le voy a preguntar, ¿piensa renunciar al Ministerio de Educación y eventualmente integrarse al comando de José Antonio Kast? Ya lo hizo Paula Daza en el ámbito de salud. ¿Usted va a seguir hasta el último en educación o eventualmente podría llegar al comando? No estoy colaborando en ningún comando, no pretendo incorporarme a ningún comando y seguiré cumpliendo mi labor como ministro de Educación hasta el término del periodo de gobierno. Muchas gracias. Hasta luego. Ustedes escuchaban las palabras del ministro de Educación, que evitó referirse de la misma forma en que lo hizo esta entrevista con Diario La Tercera, donde aseguraba que su candidato presidencial en la primera vuelta fue José Antonio Kast, y en la segunda vuelta también lo será. Entrega hoy día sus argumentos, dice que es porque considera que es el candidato presidencial que respeta la libertad de enseñanza, sin embargo evitó referirse con el nombre del candidato presidencial durante esta jornada. Sabemos que es una entrevista que ha generado polémica en torno al ministro de Educación, porque son varios ya los parlamentarios y líderes de la oposición, incluso el candidato Gabriel Boric, que consideraron que sus palabras son una acción de intervencionismo electoral y lo van a denunciar en la Contraloría General de la República, algo que incumpliría ahí también este principio de prescindencia que el mismo hoy día señala el gobierno tiene que respetar. Bien, Ignacia Jiménez, muchas gracias por la información. Ahí escuchábamos atentos en medio de un programa o una actividad de programa Leo Primero del ministro de Educación contestando las preguntas de la prensa. Nos vemos, Ignacia, buenos días. Buenos días.